el tiempo de revisar el caso y tratemos de sacar una conclusión, por favor. ¿Se podrá? ¿No se podrá? Y en caso de no poderse, ¿qué método utilizaríamos? A ver, ¿quién se anima? Léanlo, tomémonos un par de minutos para leer y ver si se puede o no aplicar el primer método. Soy todo oídos, quien quiera participar para saber si es que se puede o no utilizar el primer método. Naira, Dice, bueno, leyendo el caso, no se puede hacer el primer método debido a que hay una condicionante, que es que el que hace las maderas debe entregar 50 escritorios al vendedor extranjero. Entonces, por ese tema, por esa condicionante, no se puede hacer el primer método. ya Naira, ok, te lo acepto, te lo acepto. Ana, ¿sabrías qué método tendríamos que aplicar en este caso? Dice como tal, yo opinaría el segundo, porque los escritores como tal bueno, se podían hacer bueno, de la misma mercancía como tal o similares. Pero quería adicionar algo más, me dicen. Ujú. Aparte de lo que dijo Naira, también hay algo importante que como tal no está determinado el valor como tal. Pese a que diga que el precio unitario de cada tablero sería $15, este como tal depende de la entrega de los muebles. Entonces, es como que existe un elemento ahí que puede ser de intercambio. Ya, ya. Bueno, está bien, está bien. Sin embargo, hay algunos otros aspectos que me interesaría también resaltar. Está bien, Ana, está bien, Naira. Lo que dicen es cierto, sí, no se puede aplicar. Lo principal, obviamente hay una condición. Ya hemos visto que cuando hay condiciones y las mismas no están claras, no podríamos aplicar el primer método. Entonces, ojo, nos enfrentamos a una primera inconsistencia también que podría agarrar y darnos paso a que optemos por otro método, ¿no? A ver, leamos una vez más. Dice, el importador JBC compra a un vendedor extranjero 2.000 tableros de madera aglomerada para fabricar muebles. ¿De qué? De oficina. Con un precio de $15 por tablero. El precio al que compra la madera está condicionado a la obligación para el comprador de madera de entregar 50 escritorios al vendedor extranjero. Ok, se está realizando una compra de 2.000 tableros a un precio de 15. Pero aquí empieza a generarse el problema porque ese precio está sujeto a una condición, es la entrega o la devolución con 50 escritorios, ¿no? Y aquí empezamos a ponernos a pensar varias cuestiones, ¿no? ¿Hay una venta? ¿Qué me dice? ¿Cuál es el medio de verificación de una venta? Bien. Licenciado, la factura comercial o el documento bancario, tal vez. Claro, eso es lo primero, ¿no? Si no hay una venta realizada, obviamente no podemos, o no hay una forma de evidenciar la venta, no podríamos nosotros agarrar y optar por el primer método. Ahora, ¿se puede asumir eso? No, no se puede asumir.
No es que de pronto todas las ventas sean efectivas mientras no se cuente con el documento. Y es lo que les decía, basta con que no se cuente con el documento, ya no se puede aplicar el primer método. Aquí no hay factura, aquí no hay información del comprobante de pago, no hay eso. Existe información, Dios sabe cómo estará presentada esa información, pero que nos entrega incluso un condicionante. Entonces, ya ahí tenemos tres aspectos que van en contra de la aplicación del primer método. Uno, no hay un documento comercial. Dos, no hay un documento financiero del pago. Y tres, existe una condición para la compra en ese precio. Entonces, al existir estas tres razones, ya de antemano se da de baja el primero de los métodos. Pero mi pregunta es, si no tenemos una factura, ya hay una condicionante. ¿Cómo podríamos agarrar y optar por mercancías similares o idénticas? Está bien, podríamos agarrar y buscar tableros, pie, tablar, ok, es la unidad de medida para el tema de la madera, como etcétera, etcétera. Podríamos agarrar y buscar referencias. Pero volvemos a darnos cuenta de que aquí hay imposibilidad para aplicar este método porque nuevamente no hay ni siquiera la especificación del tipo de madera. Entonces, información incompleta desde todo punto de vista. Mercancías idénticas, podríamos lamentablemente incurrir en una mala valoración, considerando que es un tipo de madera cuando es otra. Podríamos agarrar con mercancías similares lo mismo. Existen muchas situaciones que podríamos optar, pero ¿qué de pronto empieza a cobrar forma acá? Si no funciona el uno, el 2, el 3. Hay datos del transporte interno, no hay información para el transporte interno, no se podría reconstruir, es el método 4. El método 5 se podría, con la información que nos está entregando, sería imposible. Entonces, de pronto empieza a cobrar importancia el sexto método, porque ni siquiera hay información técnica que nos permita hacer una comparativa. Y es ese el gran dilema dentro de todo este proceso. La no existencia de facturas abre paso a muchas cuestionantes. Ahora, si dentro del proceso de justificación, argumentación, se presentase la factura o el informe técnico que permita evidenciar la calidad o el producto que se está entregando, se entregue información complementaria, claro, podríamos optar por un segundo o un tercer método, pero no hay factura. No existe el documento comercial ni el documento financiero. Entonces, esta declaración de que cuesta 15 por cada tablero puede incluso ser, la declaración jurada puede darse de baja por el hecho mismo de la ausencia de estos documentos, ¿no? Y este es quizás uno de los puntos que más genera y que más tendríamos que darnos cuenta porque nuevamente en la práctica que ustedes van a realizar, van a tener no mucho tiempo para agarrar y tomarse para hacer las valoraciones con calma, ¿no? ¿Y por qué de pronto va a ser eso? Porque van a haber casos como estos, donde es automático ante no ver la factura, ya descartamos el primero de los métodos. Ante no ver el documento financiero para, en caso de que no exista factura, como medio de verificación complementario o principal, dependiendo del caso, ya pues descartamos de antemano el método uno. Eso es algo que tenemos que empezar a ser mecánicos, por favor. Cuando de pronto nos está tratando, y esto siempre sucede con lo relacionado al tema de los oficiales dentro de la aduana, a veces no tienen el tiempo ellos para poder hacer una revisión a mayor profundidad y tienen que agarrar y con la información que consiguieron optar por o cambiar o emitir un método por otro, porque no se olviden que nuestra aduana, por más pequeña que exista, que sea, perdón, no es pues que de pronto entre un producto por día, no hay esa situación. Entonces, estos son los aspectos que sin duda les pido que vayamos mecanizándonos ante la ausencia de una factura o un documento financiero. Es imposible aplicar el primero de los métodos, ¿no? Eso nuevamente es algo que no lo tenemos que dejar de lado, por favor, ¿ya?
¿Alguna consulta, pregunta, comentario adicional sobre este caso, por favor? Licenciado, Sí, esta condición, digamos, sería una tipo especie de trueque o pago mixto, digamos, una parte de dinero y la otra parte en bienes, digamos. sí, podría ser una condición que se establece para optar por un precio más bajo, ¿no? Es que estas situaciones de trueques, de servicios complementarios para reducir el precio de un producto, entre muchas otras cosas, son acuerdos a los cuales uno llega por el hecho de quizás optar incluso por una relación de mayor plazo, ¿no? Es que hay que ser bien francos. Dentro del proceso comercial o dentro del mundo del comercio exterior, Ah, no hay una sola forma para proceder con el tema de una venta. Las ventas pueden ser condicionadas, las ventas pueden tener regalos, las ventas pueden tener promociones, las ventas pueden tener un montón de aspectos. Entonces, este tipo de situaciones no es algo nuevo. ¿Cuántas veces he visto que hay personas que, por ejemplo, y lo voy a hacer un poco más directo y también sencillo a la vez, ¿no? Por desconocimiento, por omisión, entran en estas prácticas y terminan perdiendo, pero o teniendo problemas para desaduanizar sus procesos, sus mercancías. Es tremendo este tipo de situaciones, ¿no? Porque a veces agarran y por ingenuidad, o por lo que les decía, desconocimiento o omisión, agarran y no se preocupan por este tipo de detalles, por este tipo de situaciones. Yo, con miedo a equivocarme, he debido encontrar por lo menos unos 50 o 60 casos que entre amigos, amigas y yo mismo los he evidenciado, que lamentablemente resaltan la nula o la poca experiencia del agente despachante de aduana, por lo cual se llega a una valoración que lamentablemente no es la correcta si es que se hubiese manejado mejor el caso. Es que el agente despachante al final y al cabo es al cual nosotros depositamos toda nuestra confianza y si él agarra y nos hace pagar por un error que podía ser subsanable, incluso se debería hablar de eliminación de comisiones, entre otras cuestiones como tal. Una vez me acuerdo de un colega que justo estaba en esta situación, ¿no? Agarró y de pronto recibió una mercadería que originalmente y que en un principio ni había por ningún lado la posibilidad de recibir algún aditivo o complemento como tal. La mercadería no les comento porque si no sería muy obvio. Y de pronto este colega agarra y me cuenta de que estoy corriendo a la aduana, ¿qué ha pasado? Ay, no, no puedo desaduanizar la mercancía, estoy teniendo problemas porque me están queriendo cobrar de más. Y yo le agarro y le he dicho, pero ¿cómo es eso de que están queriendo cobrar de más, hermano? ¿Qué ha sucedido? No, es que me han mandado, pues, los de la empresa me han mandado en China, tienen una costumbre de que agarran y muchas veces nos entregan la mercadería en en diferente forma de la que originalmente se planteó. Y muchas veces eso representa que nos mandan con algo más nuestra mercadería, ¿no? Ya sea vengan en envases, vengan en empaquetados especiales y demás. Y eso, ante la duda, otra vuelta. Ante la duda, nada, el servidor público de la aduana agarra ante la duda, directo cambia de método y al momento de cambiar ya estamos hablando de una mayor valoración. Yo me acuerdo que agarré y por curiosidad le acompañé, fuimos un rato a hablar a la aduana y evidentemente le había mandado con envase adicional y separado. Lo peor era eso, ¿no? Envase separado. ¿No? Entonces, pucha, era todo un lío. Y yo le agarré y le dije, pero esto tienes que agarrar y declarar nomás, no hay de otra, vas a tener que pagar por eso. Pero yo no les he pedido y de pronto la negociación había sido hecha por él,
agente despachante, que en ningún momento había informado o si lo hubiera, o si lo hubiera hecho, no fue tan explícito como para que el importador agarre y tome una decisión sobre eso. Entonces ya, pues con esa situación, con ese escenario, nada, tuvo que agarrar y pagar adicionalmente por el tema de los envases. Y es que hay que ser bien claros nuevamente. En Bolivia de pronto nosotros recibimos el producto de una manera muy rudimentaria en algunos casos. Y esto se los puedo mostrar si gustan. Ay, no he traído ahorita. Les prometo que para la finalización del módulo los voy a traer. Y es que, por ejemplo, solo para el empaquetado de algunos productos se tiene pues hasta 4, 5 envases. Y hay envases especiales que hacen nuevamente de que el producto parezca totalmente diferente al que se conoce en nuestro medio. ¿No? Yo me acuerdo de mi estudiante que agarraba y trabajaba ah, con este tema de los chicles y él me decía, ¿no? Yo lo compraba la mercadería en Costco y de pronto yo llegaba a aduana y con mi hermano nos metíamos de cabeza a agarrar y a eh, sacar los empaques, porque no solo era un problema por los envases que estaban entregándonos, que podrían o no tener un peso significativo, un costo significativo. El problema era el peso. Sacándolo de la mercadería, de todos sus envases y dejándolos en envases más sencillos, se redujo la mercadería en casi un 25% en cuestión de peso. Y es que a veces son así, y les doy otro caso también. Yo que tengo este tema del negocio de los zapatos, en Brasil, sin ir lejos, tienen un protector que utilizan para los zapatos, en especial para las botas de mujeres. Ese protector generalmente no lo vamos a encontrar en el mercado nacional. ¿Por qué? Porque cuando importan en grandes cantidades las empresas, agarran y lo sacan eso para que se ocupe menos espacio en la carga y sea mucho más fácil de transportar y obviamente se tenga menos peso. Esos protectores, es un compromiso mío mostrárselos. Es algo que no lo encontramos ya. Algunos venden, ¿no? Pero la mayor parte de las empresas no los tienen. Y aunque no lo crean, eso hace que la bota, por ejemplo, se deforme más rápido. Por eso es de que van a encontrar, en especial en la cancha, que estos productos se deterioran y tienen un tiempo que cuando ya está 3, 4, 5, 6 meses, uno se prueba la bota, ya tiene una suerte de deformación incorporada y ya no es el mismo cuero, ya no es la misma forma y demás. Cuando en cambio la compra uno en Brasil, y se los doy como referencia, tiene un aditivo adicional. Pero como les decía, y volviendo al caso de lo que estamos hablando, si bien en esta situación no estamos haciendo referencia a un envase ni nada por el estilo adicional, también es necesario de considerar los envases, los empaques, los complementos, no solamente son regalos, son también, como les digo, insumos necesarios dentro de lo que es el tema del producto, complementarios, como que, por ejemplo, lo que les decía, para que no se deforme la mercadería, se necesita ese tipo de insumo, ¿no? Entonces, pero bueno, en nuestro medio a veces eso ni siquiera ya se valora y de pronto es por eso también que nuestras mercaderías incluso no tienen la misma duración ni el mismo uso. Es una pena esa situación, pero es también cierto. Todo por agarrar y abaratar el costo y todo por agarrar y obviar una situación que a veces incluso ni siquiera se la llega a valorar. En mi corta experiencia o amplia experiencia, no puedo agarrar y decir que soy experto completo, ¿no? Pero sí les puedo decir que tiene un impacto el agarrar y traer también los productos de manera correcta. Y este impacto a veces es
Es imperceptible en una primera instancia, pero cuando se trata de productos y son en especial algunos que son delicados, eso se nota, pero al tiro, ¿no? Y ahí es donde de pronto otra vuelta tenemos que ponernos a reflexionar que hay muchas cosas que se tendrían que considerar también. En otros casos, y se los digo, ¿no? Sin ir lejos, y él les hablaba también cuando les comentaba el tema de los zapatos. Uno puede agarrar y decirle a la misma empresa que te dé sin caja. No hay drama, te lo sacan de la caja, ellos los conviene hasta cierto punto y demás. Te lo dan, te lo entregan sin la caja, no hay problema. Pides que te den sin este soporte como tal, te lo entregan también. Pero obviamente eso te sirve a ti para agarrar y portar el producto con un menor peso, pero también te puede deteriorar el mismo producto. En nuestro medio hay muchas cosas que no se hacen. En el transporte de electrónicos igual, no les miento, uno compra el producto en Lenovo o en otro, en una agencia oficial de estas empresas y van a entregarte un montón de cosas adicionales que no las tendrías tú en nuestro medio, porque a veces nosotros agarramos y tenemos la caja y listo, se acabó. Pero si uno compra el equipo original, aunque no lo crean en una tienda oficial, vienen muchas otras cosas complementarias que más allá de lo que sería el envase. ¿No? Y eso nuevamente nos habla de particularidades que se tienen que considerar y que muchas veces los importadores no las valoran. Por eso es de que también algunas de las importaciones que se llevan adelante en nuestro medio, y lo tengo que decir con toda seguridad, podrán cumplir los procedimientos aduaneros, pero no los de control de calidad. Y lamentablemente en nuestro medio no tenemos un control abierto de la calidad de los productos que se tienen. Y en fin, ¿qué les puedo decir adicionalmente sin entrar en mucho más detalle? Porque seguramente ya más de uno debe estar un poco aburrido. Hay cuestiones que se tienen que considerar y valorar porque lamentablemente el no considerar y valorarlos nos pueden representar un cambio de método y por ende un cambio, un pago adicional, ¿no? Como el que estamos viendo actualmente, ¿no? Ok, me desvié un poco del tema, pero sin duda daba paso por la situación que estábamos revisando. ¿Alguien quisiera comentar algo más o alguna consulta que tuviese? ¿No? Ok, sigamos entonces. A ver, lean bien este método, tiene una particularidad, o mejor dicho, este caso tiene una particularidad. A ver, les invito a que se tomen el tiempo y nuevamente, si se puede o no se puede aplicar el método uno. Por favor, Daniela. Buenas noches, dice. Bueno, según lo que he leído, dice que está prestando y no se puede aplicar el método uno porque no existe una venta real o una factura, ¿no? Es porque dice presta, dice al importador patente una máquina especializada para la fabricación de embalajes. Ok, Laura, ¿algo más que quisieras aportar?
escucha, ¿verdad? Sí, sí, le oigo. Yo creo que no se puede porque el fabricante dice que presta la máquina, que no hay transferencia de propiedad. Otro sería que no existe un precio realmente pagado por pagar. Acá menciona un dato importante que el valor declarado de los eh, $10,000 es solo referencial para efectos aduaneros. Por lo tanto, no hay una operación de compraventa, sino un préstamo. Ok, ya, estamos resaltando lo más importante, ¿no? Que es que no hay una venta, no hay un comprobante de pago, no hay una venta. ¿Qué más podríamos agarrar y decir? Es un préstamo, ya, ok, hasta ahí todo se ha explicado. Dice, sin embargo, para efectos aduaneros, el importador declara un valor de 10,000. Se puede considerar como una venta. Ahora, ¿qué sucede con esta situación? ¿Qué método tendríamos que aplicar? A ver, hay otras personas que querían hablar. Darío, ¿qué método se podrá aplicar? Hola Alicia, buenas noches. ¿Sí? Bueno, no recalcando, ¿no? Que ya se puede ver de que eso, de que en este caso no se puede aplicar lo que es el método uno porque no existe lo como tal una venta y el envío que se está realizando es bajo la modalidad de préstamo. También el valor declarado de 10,000 es meramente declarativo para fines impositivos y carece de lo que es un respaldo de transacción comercial. Eh, bueno, yo pienso que quizás podríamos aplicar lo que es el, el más probable que podríamos usar porque casi no cuenta con lo que es la transacción ni nada. Yo pienso que el primer paso siempre es el descartar el método uno, entonces tenemos que pasar lo que es al método 2 y al método 3. Lo que va a hacer la dona es buscar en las bases de datos si alguna vez ha comprado una máquina exactamente igual, idéntica o muy parecida, ¿no? Pero al ser lo que es una máquina especializada, es posible que no existan otras importaciones iguales para comparar, lo que obligaría a saltar a los otros métodos, ¿no? Yo pienso que quizás podría ser aquí lo que es el método de último recurso. Ok, no es mala la observación. Hay un aspecto, pero creo que no estamos perdiendo de vista. A ver, Alejandra. Lice, yo también pienso que se debería usar el último método, porque como es una máquina que se está prestando, esta máquina ya tiene uso. Entonces se podría tal vez tomar en cuenta el valor de la máquina nueva que se tiene como registro, pero deberíamos quitarle el valor depreciado, ¿no? Por lo que ya ha sido usado. Ok, ya, por el tiempo de uso, por el hecho de que no está nuevo. Ya, 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 está perfecto, perfecto. A ver, Alejandra. Naira, ya, algo más querías comentarnos. Eh, Más que comentarles, Lice, tengo una duda con este caso. Ujú. Es ¿por qué la importadora declara un valor en la aduana si el fabricante eh, dice que Lauro y compañía en Cochabamba? No dice si el fabricante está en otro país, dice en Cochabamba. Presta mi Al papel. fin alguien se dio cuenta. ¿Por qué declararía? No, es que el caso no está bien planteado. Claro. Exacto, es decir, estamos hablando de que esa no es una importación. Si agarramos y lo manejamos con un escenario como el que está planteado aquí, no hay una venta a nivel internacional, no debería pasar por aduanas y por ende ningún método ni nada se debería aplicar. Excelente, excelente. Nuevamente, veamos el caso, leamos el caso.
Hay trampas a veces que existen. Yo esto lo he extraído de un libro, no les voy a mentir, lo vi hace tiempo ya atrás, donde a veces nos ponen en los ejercicios de cálculo de valor, nos ponen casos así abstractos, que empieza, y lo peor es que me sorprendió, ¿no? Yo agarré y lo cambié los nombres por empresas locales, ¿no? Y ahí agarré y dije, a ver si se dan cuenta. Sí. Pero bueno, gracias, muchas gracias. Al fin alguien se dio cuenta. A ver quién más me estaba escribiendo en el chat. No, 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 nada que ver. Todavía no estamos con eso. Pero buena, buena la reflexión. Excelente, gracias. Pasamos con este. A ver, lean con calma. No es complicado, tampoco es tan sencillo de darnos cuenta. Si alguien sabe la respuesta, ok. Michelle, Licenciado, al ver que son residuos, me hace pensar en la mercancía prohibida que no se puede importar. ok, ok, a ver, está bien la idea, no voy a descartarla todavía. A ver, ¿qué más podemos decir? ¿Quién más se anima a hablar algo en relación a este tema? ¿Alguien no se anima? Porque hay un caso muy emblemático en relación a esta situación. Me encantaría, si es que alguien lo conoce, que lo podamos hablar. Para empezar, ¿quién está pagando? Daniela. Dania, perdón. Licenciado, yo iba a decir que en este caso, a lo que veo, no existe una venta en sí, sino que más se va a un servicio, por lo que no existe un precio por pagar a una mercancía, por así decirlo. Ya, 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 ya. A ver, nuevamente. Dice, sí, creo que alguien más quería hablar, aparte de Dania, estoy con Tatiana. Buenas noches, licenciado. En este caso, la pregunta es si se puede considerar como venta. Yo creo Ujú. que no, porque dice que el que está pagando es el remitente, es decir, el que está enviando. Ok, entonces obviamente no es una venta, no se trata de una venta. Y ahí es donde de pronto ya nos estamos agarrando de algo muy obvio que nos ayuda a descartar este aspecto.
¿no? Entonces, no se trata de una venta, ya por ese lado, ya no podríamos aplicar el valor de por método uno. Pero aquí viene mi pregunta. Entonces, ¿cómo se procede con este caso? ¿Qué se tendría que aplicar? ¿El método 2, el método 3, 4, 5, 6? El método 6, Lisa. Ok, el método 6 se tendría que aplicar, ¿no? Obviamente, en este caso no, es mucho más complicado porque estamos hablando de residuos, ¿no? Hay un ejemplo muy concreto que tenemos con Chile en relación a este tema, porque no se olviden que ellos reciclan parte del cobre y demás metales que tenemos en nuestro medio, ¿no? Nosotros tenemos una fuerte exportación de metales, justamente de residuos hacia Chile. Chile nos importa justamente esta situación. Y no es que nosotros, a diferencia de este caso, no es que nosotros agarramos y pagamos porque se deshagan de este producto, pero sí, sin duda, es que nos está presentando una situación que ya rompe un poco los esquemas con los cuales nosotros podríamos encontrarnos tradicionalmente, ¿no? Como se dan cuenta, estamos incrementando un poco el nivel de exigencia a nivel de la revisión, pero sin duda hay un aspecto adicional con el cual quisiera que hagamos énfasis, ¿no? Aparte de que no se da una venta, estamos hablando de una mercancía que si es un residuo, ¿cómo se podría manejar por mercancías idénticas o similares? Y ahí es donde de pronto ya no cobra ninguna importancia. Peor de pronto dentro de lo que es el proceso o los costos de producción. Nada que ver. Y todo lo que es el transporte interno igual, no aplica. Tendríamos que ver justamente el sexto método. Aquí si no hay donde dudar, es el sexto método y ahí ya estaríamos hablando de que sería una combinación quizás incluso de los otros métodos con las amplitudes que plantea, ¿no? Entonces, otra vuelta y una vez más estamos frente a una situación donde lamentablemente no se puede aplicar el primero de los métodos, ¿no? Porque no se considera una venta, porque no tiene nada de argumentos para poder valorarse por ninguno de los primeros 5 métodos y por ende no queda más que aplicar el sexto. Y eso obviamente no complejizaría el proceso y sin duda implicaría un costo mucho más importante por el hecho de que no hay un punto de referencia incluso con el cual se podría trabajar. Es que, ¿para qué vamos a hablar, no? Si bien algunos países llevan adelante la operación de importación de residuos para su reciclaje y demás, caso de Australia, no es Australia, ¿qué es? Islandia, creo que es, o es, no me acuerdo qué país lleva adelante este proceso, vende el servicio de reciclado de basura, pero también es muy complejo este caso, no es algo sencillo. Residuo como tal eh, no se podría considerar como una mercancía nueva, por ende, y tampoco se podría valorar por ese lado. Entonces ya estamos hablando, no es tampoco, y ahí retomo también lo que dijo previamente su compañera, sí, puede incluso ser una mercancía que no se podría exportar ni importar por el hecho de que podría ser, no, no se explica aquí si es que es un residuo radioactivo, obviamente, pero si fuese algún residuo que es dañino para la salud, tampoco se podría importar. Sin embargo, como les digo, cuando se habla de residuos, generalmente son metales, lo que mayormente se hace y algún tipo de basura en menor medida, ¿no? Pero formalmente estamos hablando de una situación donde no hay opción a la aplicación de ninguno de los primeros 5 métodos y para aplicar el sexto, adicionalmente a lo que no se puede aplicar, es y sería complejo su valoración, complejísima. No sería desde ningún punto de vista sería fácil su valoración. En fin, nos estamos viendo ya con casitos un poco más difíciles de resolver por la ambigüedad también de la información o por el tipo de producto con el cual se está enfrentando. Y esto da paso a lo que les decía, ¿no? Si solamente con la revisión de casos que estamos haciendo ahora mismo conmigo
estamos teniendo problemas para la asignación de un método. Imagínense una agencia despachante de aduana que puede agarrar y ver 500, 100, perdón, 500, 1000 productos diferentes que pueden o no tener esta particularidad. ¿Cómo es posible que no se trate de priorizar una, y lo digo abiertamente, que no se trate de priorizar una especialización en las agencias despachantes de aduana para agarrar y garantizar desde todo punto de vista una valoración adecuada, ¿no? La valoración adecuada y una entrega de un servicio lo más adecuado y más que adecuado, estoy repitiendo el término, lo más especializado posible, ¿no? Porque si de pronto estamos enfrente de un tipo de situación como esta, ya estamos encontrándonos con problemas y que podría complicarse incluso hasta un poco más. Imagínense cómo estaría una agencia despachante de aduana con este tipo de casos, ¿no? Porque nuevamente es y existe en el comercio exterior una infinidad de casos con los cuales nos podríamos enfrentar, por lo cual lo ideal sería que las agencias despachantes sean especializadas en el tema, ¿no? El gran dilema y que siempre yo lo resalto es que se olvidan del principio básico que nos dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y de pronto se vuelven expertos en todo. No, tratan de volverse expertos en todo y son expertos en nada. Y no sé cómo es posible que la gente agarre y deposite su confianza en estas agencias cuando de pronto nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿no? No es fácil. La importación de productos es en algunos casos incluso muy ambigua. Por esa misma razón se necesita desde el brazo operativo importante que tenemos en nuestro medio, como es el tema de la agencia despachante, una especialización. Yo siempre voy a recomendar la especialización de las agencias despachantes por no solo la experiencia que existe en nuestro medio, de que se tienden a equivocar mucho por este tipo de situaciones, pero también por los hechos nuevamente de que nadie podría llegar a ser realmente sumamente especializado en todo, porque el estar especializado en todo representa estar también actualizado en todo, y eso no es posible. Por eso es de que tanto se tiene agencias despachantes de aduana que entran, salen del mercado, y esto se da justamente por una simple situación, porque hacen mal su labor al querer asumir o al querer creer que podrían hacerlo todo ellos solos. No es algo sencillo, no es algo fácil. El agarrar y trabajar con un cliente tendría que ser también una situación que represente un compromiso de parte de la agencia despachante, porque al final y al cabo no nos olvidemos que las sanciones o las valoraciones inadecuadas terminan siendo incluso hasta un factor para que el empresario ya no quiera trabajar o ya no quiera importar los productos por simplemente una mala experiencia que hubiese tenido. Es triste este tema, pero bueno, al final también es bueno que surja porque es una realidad que también nosotros tenemos. Y ante las realidades que nosotros tenemos, hay que comprender nuevamente que se tiene que trabajar mucho más y por ende hay que hay que reevaluarnos el hecho de pronto solamente confiar en una agencia despachante de aduana y otros aspectos más relacionados con el tema, ¿no? En fin, al final es así también. Ok, pasemos con el último caso que vamos a revisar hoy, porque creo que no nos va a dar tiempo para más. Y este es el mismo. Les invito una vez más, por favor, a que se tomen su tiempito para poder revisar y el que tenga la respuesta, vamos adelante.
Nadie. Benjamín, por favor, soy todo oídos. Buenas noches, licenciado. En Hola. este caso, sí existe una venta, a pesar de que el comprador sea Estados Unidos, el producto ya se encuentra en Chile, pero de todas maneras va a llegar hasta Bolivia. Ujú. ¿Cómo se llevaría adelante el proceso de cálculo? Entonces, ¿cuál método utilizaríamos? ¿El primero? ¿Qué me dicen? Sí, licenciado, el método uno. El método uno. Ok, ya. A ver, si nos ponemos una vez más a ver el caso. No hay información, pero para hacer el cálculo, ¿o sí? No, en este caso no tenemos la información. Solamente la pregunta nos dice si tenemos la posibilidad de hacer el cálculo y por qué método se podría hacer. Entonces, sí, ratificamos que es una venta, existe la venta, pero también estamos diciendo con esto que aparte de ser una venta, se podría aplicar tranquilamente por el método uno, pero para completar esa aplicación necesitaríamos la factura y también nuevamente todo lo relacionado a el instrumento más importante o complementario, que sería todo lo relacionable a, y lo voy a decir formalmente, los pagos, es decir, el instrumento financiero. Entonces, ahí estamos frente a una imposibilidad que sin duda es necesario de resaltar. Ana, ¿querías compartir algo más? Dice, como mencionaba anteriormente Benjamín, de igual manera menciona que el vendedor se va a encargar de hacer lo que sería la gestión de expedición y exportación desde Chile, donde está almacenada lo que sería la mercancía, hasta el país, hasta Bolivia como tal. Entonces eso confirma que ya tienen un acuerdo o que ya hay un contrato de por medio, cosa de que sí da a entender que existe una venta. Está excelente, ¿no? Y es cierto todo lo que se está diciendo. La ratificación de la venta se lo ve por varios aspectos, por varios espacios, y ahí nuevamente tenemos que hacer una reflexión muy puntual que esté relacionada a esto, ¿no? Ok, excelente reflexión, me encantó todo lo que se ha hablado, y ahí es donde de pronto tenemos que seguir haciendo énfasis en estos detalles pequeños y leer nuevamente el enunciado para determinar qué es lo que se está pidiendo, ¿no? En fin, a ver, algo más que quería compartirnos, por favor, Daniela. Sí, Liz, sería la, utilizar el método, ¿no? Porque existe la compra, pero en sí no está aclarando el monto, ¿no? Pero sería No hay el los método detalles, uno. Sí, no hay un no hay detalle. los Mm. Y eso es claro, ¿no? No hay los detalles de la compra y por ende no hay la posibilidad de agarrar y hacer el cálculo. Sin embargo, sí se podría llevar adelante el mismo, ¿no? Y eso es con lo que quizás podríamos cerrar tranquilamente esta sesión del día de hoy, porque nuevamente vamos a encontrarnos con abanicos de oportunidades como estos y la clave es agarrar y tratar de trabajar lo más completo posible, ¿no? Ahora, algo más que quisieran opinar, no, Iván, creo que quería decirnos algo más. Sí, licenciado. Bueno, ya lo han dicho mis compañeros la gran parte, pero creo que también en este caso, licenciado, en este caso hay una compra que está haciendo ya de la importación. Lo que le quiero decir es que, por ejemplo, creo que esto más que todo se basa en empresas grandes como Gucci y esas cosas, que por ejemplo son empresas de otros países y se elaboran en otros países. A ese rubro más o menos también está dedicado este método que nos está pidiendo, licenciado, si no estoy mal. Ya, no, no, está bien. Está bien, y no, no lo voy a negar, es buena tu reflexión, Val, sobre el pucho, hablando coloquialmente, no lo voy a, tal vez no es lo más correcto, pero sin duda es necesario de considerar
en todo lo que es el proceso de valoración. Todos esos aspectos dan paso u orillan a un método por encima de otro, ¿no? Y vuelvo a lo que hablábamos con el tema del desecho, ¿no? De los desechos o de la mercadería que puede estar bajo esa figura. Hay una infinidad de mercaderías con las cuales nosotros tenemos que trabajar y sobre ese tema es que tenemos que hacer énfasis. No perdamos de vista quizás lo más importante que es dentro de lo que es la valoración, que es la objetividad dentro de todo el proceso. La objetividad nos va a dar paso a ver si es que, por ejemplo, es una venta o no. Y una vez que se identifica que es una venta o no, es más fácil agarrar y orillar con un método. La venta ya nos puede y nos permite utilizar los primeros tres métodos de una manera más rápida. Y la no venta también nos tendría que dar los insumos necesarios para agarrar y orillarnos a tópicos que podrían no estar comprendidos originalmente, ¿no? Por eso nuevamente hay que entender que la amplitud dentro de todo el proceso de valoración es grande y ahí es donde de pronto tenemos que hacer mucho más o tener mucho más cuidado para evitar cualquier problema adicional, ¿no? Ok, no quiero extenderme más, tampoco hay más comentarios que se virtieron, pero tenemos que agarrar y hablar un poco de lo que es el foro, ¿ya? El foro para la opinión del foro, ustedes van a tener desde el día de hoy a las 10 de la noche hasta el día lunes hasta las 7 de la noche. Eso significa nuevamente que es antes de empezar la clase, ¿ya? Primer punto como tal. Para el foro va a estar relacionado con lo que es la duda razonable que da paso a los métodos secundarios de valoración, ¿no? Es justamente ya está, en este momento todavía no está habilitado, a las 10 de la noche exacto se va a habilitar, pero desde todo punto de vista les pido que no lo dejen para el último. El video de reflexión que les estoy compartiendo es de más de una hora. Entonces, la opinión lo que se entienda de ese video, la opinión que ustedes tengan en relación a ese video, es lo que quiero ver reflejado en el foro. Ustedes pueden opinar una sola vez o pueden opinar un conjunto de veces. La participación va a ser valorada no porque se opine una vez o se opine un conjunto de veces, sino porque la opinión destaque el lenguaje técnico, la información vertida en el video. Y obviamente la experiencia personal que ustedes tengan, que también es valorable y no la voy a descartar nunca, ¿ya? Por favor, de todo corazón, les pido que ustedes hagan una reflexión en relación al video, lo vean en su integridad y a partir de tener toda esa información, recién agarren y anímense a vertir un comentario. Porque no quisiera que de pronto agarren y comúnmente sucede lo siguiente, que agarren y vean faltando 20 minutos y quieran opinar en 5 minutos y luego me digan una respuesta que incluso a veces ni siquiera tenga relación con lo que se ha retratado en el video. ¿Ya? Es un video larguito y les invito a que se tomen su tiempito para poder verlo y desmenuzarlo. ¿Ya? En menos de 5 minutos ya va a estar disponible y pueden ustedes opinar desde hoy mismo o hasta antes de empezar la clase del día lunes. Y finalmente, el último anuncio que quiero hacer, con el cual quiero terminar el día de hoy, es de que no se olviden de que el martes nos vemos en persona, de 9 a 12. ¿Ya? El aula todavía no me han facilitado. Espero de que la coordinadora me facilite el aula, el número de aula a la brevedad y si no, en el peor de los casos, pregunten por mí. Seguro en ese momento ya voy a tener un aula de referencia. Ya, por favor, comprendamos esa situación que para mí va a ser un poco complicado, caso contrario, agarrar y de pronto valorar o darles algún otro tipo de retribución en relación a todo esto que estamos revisando, ¿no? ¿Va a haber todavía participaciones en clases? Sí, yo creo que entre lunes y martes todavía recién vamos a terminar de cubrir
la cantidad de ejercicios suficientes y necesarios para poder tener un bagaje importante sobre lo que es valoración de aduanas. Van a tener todavía chances, entonces esa nota todavía no podríamos agarrar y decir que ya la tienen. Algunas personas ya la cuentan. Estamos hablando de Ana, estamos hablando de Alejandra, ya cuentan con esa parte, con la participación de clases. Es decir, son 20 puntos que les está sumando directamente. Pero me preocupa una vez más las personas que hasta ahora no les he oído. Al final supongo que tendrán sus momentos para explayarse, pero hay varios que parece que solamente están conectados. ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, podrían también hacérmelo en relación al foro también en el transcurso de estos días. No hay ningún problema, pero no me hagan la pregunta faltando 10 minutos para que se cierre el foro. No lo voy a extender. Concretamente, la fecha está definida al límite máximo 30 de marzo a las 18:59. Si se extienden, si lamentablemente no pudieron expresarse, ya sería un problema y sería una nota más que podrían llegar a perder en caso de que no hayan entregado la infografía previamente. ¿Está claro? Ok, no hay consultas, creo. Ok, entonces no voy a extenderme más. Agradecerles una vez más por su tiempo. Y eso sería todo. Que descansen y que tengan un excelente fin de semana. Y una vez más, qué bien que haya ganado Bolivia. Nos vemos y que les vaya muy, muy bien. Hasta luego. Hasta el lunes, Licen. Hasta el Hasta el lunes. lunes, licenciado. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Lisa. Hasta el lunes.